Que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite estar otro día más. Gracias porque nos provee el trabajo del Señor, nos dio salud, nos ha dado fuerzas para trabajar. Estamos alentados. Doy gracias a Dios por mi esposa y Brian. Y gracias por el techo que tenemos y la comida que nos provee el Señor. En esta hora queremos agradecer a todos los que ven los videos y orar siempre por ustedes. Siempre estamos orando por cada uno de ustedes. A las personas que les mando el video. Primeramente, mis hermanos del Centro de Rehabilitación, que Dios me los bendiga. A los hermanos de la Iglesia Emanuel también, que Dios me los bendiga. A mi pastor, a la hermana, a su esposa y sus hijas. Estamos siempre orando y vamos a orar en esta tarde. Venimos delante de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que perdones todos nuestros pecados, Señor. Te agradecemos por todas las cosas que nos das, Señor. Por el trabajo, por la salud, porque nos mantiene fuertes, Señor, en victoria, Dios. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos, Señor. Por cada uno, Señor, de cada familia de la Iglesia Emanuel, Señor. Te ponemos en tus manos las vidas de cada uno de ellos, Señor, por familias, Dios. Los hermanos del Centro de Rehabilitación también los bendecimos, Señor. También te ponemos en tus manos a todos los que se encuentren enfermos, Dios. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa pose en cada uno de ellos y sean sanados, Dios, en el nombre bendito de Jesús. En esta hora, Señor, estamos aquí, Señor, clamándote, Señor, pidiéndote misericordia, sanidad para aquellos que se encuentren enfermos, Dios. Ayúdalos, Señor, a pelear la batalla, Señor. Que es también uno de los temas de los que vamos a estar hablando en esta noche, Señor. Del enemigo, la batalla y los ganadores, Señor. Gracias, bendito Señor, porque contigo siempre estamos en victoria, Señor. Somos más que vencedores, Señor. Gracias, Cristo bendito, porque tú nos diste victoria ahí en la cruz del Calvario, Señor. La batalla está ganada, Señor, y es lo que tenemos que tener en nuestra mente y nuestro corazón. Aunque a veces veamos que está largo el camino, pero tenemos que ser procesados, Señor. En esta noche te pongo en tus manos a todos los enfermos en los hospitales, Señor. Aquellos que sean cristianos o no sean cristianos, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú obrando en cada uno de ellos. Ayúdalos, Dios. Y también te pongo en tus manos a los médicos, las enfermeras, los ayudantes de enfermeras, los que trabajan en los hospitales, Dios. Siempre te clamaremos y te pediremos, Señor, porque son esencial orar por estas personas, Señor, orar por esta familia, Señor, orar por nosotros también, Señor, para no entrar en tentación, Dios. Y porque tenemos, Señor, que estar, Señor, orando en todo tiempo, Señor, como manda tu bendita palabra, Dios. En esta noche, Señor, te ponemos, Señor, en tus manos, Señor. Obra, Señor, mira esas manifestaciones que se han levantado, Señor, contra la policía, Señor. Es cierto, Señor, que estos de allá de Minnesota murió esta persona de apellido Floyd, Señor, pero las demás personas no tienen por qué pagar, Dios. Ya la persona lo arrestaron, Señor. Está ya en la cárcel el policía, Señor. Te rogamos que tú, Señor, obres, Señor, en esto, Señor. Y que traigas paz a esta ciudad de Los Ángeles, Señor. A la ciudad de Pasadena, Señor. En todos los lugares donde hay manifestaciones, Señor. Que se manifiesten, Dios, pero no con violencia, Señor, ni robando, ni saqueando los lugares, Señor. En el nombre bendito de Jesús te lo rogamos, Señor. Guarda a los policías, Señor. Mira, han muerto algunos, Señor. En las noticias que estábamos viendo, Señor, decían, Señor, y no sabemos cuántos más van a morir, Señor. Te ponemos en tus manos las vidas de cada uno de ellos, Señor, los bomberos, los paramédicos, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir adelante, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo imploramos.
En esta tarde, Señor, ponemos también en tus manos la familia del sí, Señor. Los hermanos de mi hermana Alita, Señor, te ruego que los ayudes ya. Gracias, Señor, porque ya están mejorando, Señor. Ayúdalos en el nombre poderoso de Jesús a que salgan, Señor. Que ganen esa batalla, Dios, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Elmer, Carlos y también Bernabé, Señor. Y también te pido por mi hermano Leo, Señor. Levántalos para gloria de tu nombre y que se den cuenta que si estuvieron clamando tu nombre, Señor, regresen a tus santos caminos, Dios. Que nos demos cuenta que sin ti no somos nada, que tú eres el que nos da la vida y nos la puede quitar cuando usted decida, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos. La gloria y la alabanza siempre es para ti, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Y vamos a leer vamos a empezar en el libro de en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2 y verso 10 y 11. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema de esta meditación: el enemigo, la batalla y los ganadores. Dice en el verso 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Fíjese, es Pablo hablándole en esta carta a los Corintios. Había pasado un problema, alguien que había cometido pecado, ¿verdad? Creo que muy pocas gentes les gusta escuchar sobre guerra y batallas y enemigos. Aún así todos estaremos de acuerdo en que cuando existen, lo peor que uno puede hacer es ignorar y vivir con la ilusión de su supuesta inexistencia. La palabra de Dios hace una referencia a un enemigo llamado diablo y a una pelea contra él. Además, de ninguna manera sugiere ignorarlo, ni a él ni a sus técnicas, como lo que leímos en Corintios. Porque dice aquí, perdón, dice aquí, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, dice Pablo. Él no estaba ahí, él estaba escribiéndoles cuando él escribió esta carta y se las envió después. Pero para que Satanás, dice, no gane ventaja. Y es que la cosa es que fíjese, cuando nosotros tenemos un problema dentro de la congregación, dentro de la iglesia, con alguien de la iglesia, y no perdonamos inmediatamente, dice el libro de Santiago, ¿verdad?, que no dejemos que se ponga el sol sin haber arreglado nuestra situación, porque no sabemos si esa noche el Señor viene. Y el enemigo lo que quiere es que nosotros no arreglemos la situación
Porque si el Señor viene en esa noche o hoy en la noche, por ejemplo, yo estoy enojado con alguien y me acuesto así, y si el Señor viene, yo no me voy. Él lo que quiere es detenerme a mí y a la otra persona con quien tenemos el conflicto. ¿Ya? A veces hay entre familias, entre los hogares, la esposa con la esposa, la esposa con el hijo, o el esposo con el hijo o la hija, y no arreglan la situación que tienen. Pero en este caso, había pasado un problema allá en Corintios. Dice aquí, si se van al capítulo de ahí, el mismo 2, pero si alguno, en el 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Fíjense que Pablo les está hablando aquí en 2 de Corintios de un caso que había sucedido en 1 de Corintios capítulo 5. De un tal que había estado fornicando con la mujer o la esposa de su padre. Es que hasta que él mismo había juzgado y había dicho que lo entregaran a Satanás para salvación del espíritu, que el espíritu volviera, y aquí en segunda de los Corintios viene Pablo y les los reprende a los corintios porque ellos no habían perdonado. La persona, posiblemente, esta persona había regresado. Había dejado aquel pecado, se había apartado y regresó, pero la gente, los hermanitos de la iglesia no lo perdonaron. Pero el Señor ya lo había perdonado. Porque Dios, cuando uno se arrepiente y deja arrepentirse, es dejar de hacer lo malo que andaba haciendo. ¿Sí? Y Dios me perdona. Y Dios inmediatamente me perdona. No tengo que esperar que Él me diga, espérate, voy a ver tu caso y después te llamo. Ahí te mando una carta, ahí te va a llegar dentro de 1 mes o 2 meses. No, como las cortes de aquí. No. Pero los hermanos de la iglesia, por eso Pablo le está diciendo en el 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es que los hermanos de Corintios no querían perdonar. Entonces, lo que estaba pasando con esta persona, es que Pablo les dice aquí en el 5, si alguno
Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le baste a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis, por eso Pablo les escribe, exhortándoles, debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoremos sus maquinaciones, Dice que si alguno sugiere ignorar al diablo y sus artimañas, ciertamente no es el verdadero Dios, porque para él no debemos ser ignorantes. Tomando esto como un punto de partida, trataremos de explorar algunas de estas cosas de la palabra, que la palabra dice sobre el enemigo, la pelea y cómo podemos resistir. El hecho de la existencia de dos fuerzas opuestas que están hoy en día en acción es evidente en Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14. Colosenses, capítulo 1, 12 al 14. Dice de esta manera. ¿Lo tiene? Con gozo dando gracias al Padre. Colosenses 1, 12. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de las herencias de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, Pablo les está recordando, les está diciendo que así como Él nos perdonó, también nosotros tenemos que perdonar. Yo he visto tantos casos en mi iglesia y he sabido de algo otras, pero esas no las he visto. Pero las de mi iglesia sí las he visto yo. ¿Sí? Porque hay iglesias donde no te perdonan, te sepultan, te entierran y hasta te ponen el pie para que no salgas. ¿Sí? Recuerdo que alguien dijo un día, y me lo contó alguien que ya se fue con el Señor, que iban platicando de mí cuando yo estaba en la cárcel. Solo Dios sabe. Pero alguien dijo, de ese perro no me hablen. Y un día él me contó cuando yo regresé llorando. Y le dije, usted no se preocupe. Bástame con que Dios me haya perdonado. Sí, bástame. Que el Señor me haya perdonado. La situación es esta, que el enemigo le va ganando ventaja a aquellos que no perdonan. El enemigo le va metiendo más cizaña en su corazón.
hasta que hay un árbol, no es raíz, sino que árbol, que se llama raíz de amargura. Amargura. Atesoran. Pero la cosa es que Dios ya nos perdonó. Y entonces, ¿por qué yo no perdono? ¿Acaso lo que dice Romanos 5:5 dice que el amor de Dios, ¿sí?, fue rociado en mi corazón? ¿O acaso yo no lo dejé entrar? ¿Cómo no? Yo sí lo dejé entrar. Tengo que perdonar porque el mismo Padre nuestro me dice a mí que si yo no perdono a los que me ofenden, Él tampoco me perdona. Y si Él no me perdona, yo no voy a entrar al cielo, aunque haga todo lo demás correcto. Tenemos que perdonar. ¿Sí? Y no tenemos que meternos donde no nos llaman. ¿Sí? Yo sé que es dura la palabra y cuando Dios dice que tenemos que decirlo, hay que decirlo. Porque puede tocar el corazón de alguien que está amargado por no perdonar. Y el diablo ha ido haciendo mella en aquello. ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor. En Colosenses 13, les dije 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. También en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 17, Jesucristo, hablándole a Pablo sobre su misión, dijo, Hechos 26, verso 17, le dije, ¿eh?, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ah, qué lindo es Dios. Es que no hay nada más lindo que tener un corazón un corazón limpio, pues. Un corazón que no guarda nada. Nada. Rencores. No. Aunque a veces vemos cosas, estoy hablando de entre los mismos de la iglesia, que nos llamamos y confesamos el nombre de nuestro Dios. Vemos cosas que suceden. Pero como la Biblia dice que ahí está la cizaña y está el trigo. Y el Señor viene por el trigo, no por la cizaña, pero ese es otro tema. Hoy no vamos a hablar de ello. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que en el libro de Efesios capítulo 8, hablando de nuevo de nosotros, dice Efesios 5, 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Donde quiera que andemos, tenemos que alumbrar, tenemos que ser lumbrera. Mire, donde hay oscuridad, cuando un hijo de Dios llega a un lugar, ayer nos pasó algo que a mí no me dejó impactado. Sé que el que me libró fue mi Dios. El vidrio que se quebró me dejó impactado porque se quebró arriba de nosotros. Solo le hizo ¡puc! Y del carro. Y
Ni un vidrio, ni una, ¿cómo le llaman a los pedacitos que quedan? Un shard. Ni una chaira, no sé cómo le llaman, pero pedacitos, no sé. No, así le llaman, tú te ríes, pero así le dicen en español, pero vos crees que estoy traduciendo lo que dijiste. No, pero son como acerrín del mismo vidrio. Y nada ni en la cabeza yo me tocaba. Y bien vino la voz de Dios y me dice, yo estoy contigo. Aunque el enemigo a veces quiere frustrarnos los planes, ¿va? Pero Dios no le deja que, Dios no le permite y se va fracasado. Por eso este tema se llama, ¿cómo les dije que llamaba? El enemigo, la batalla y los... El enemigo, la batalla y los ganadores. Los ganadores somos nosotros con Cristo. En Cristo hay victoria, si es que no te apartes de Él. Como puede ver en todos estos pasajes, alguna vez fuimos tinieblas en Efesios 5:8 y estábamos bajo el poder de Satanás. En Hechos 26:17, sin embargo, cuando escuchamos la palabra de Dios en cuanto a Jesucristo y la creímos, fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable y del poder de Satanás a Dios. En Hechos 26:17, un resumen de ambas, tanto nuevo como antiguo estado, viene en Efesios 2, del 1 al 9, donde empezando en nuestro estado antiguo leemos Efesios 1, Efesios 2, 1, 3. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme, aleluya, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verdaderamente es un estado muy malo, pero ya no es nuestro estado presente, del cual leemos a continuación. Efesios 2, del 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, la misericordia de Dios nos alcanzó, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio una vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Solo por su grande amor, solo porque Él dispuso y por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para que con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todos estuvimos alguna vez bajo el dominio y la influencia del Espíritu, quien ahora obra en los hijos de desobediencia, es decir, el diablo. Todos fuimos oscuridad alguna vez. Luego creímos en el Señor Jesucristo y en su resurrección, y esa fe nos salvó. Romanos 10, 9.
Dios de muertos, que antes estábamos, nos vivificó y nos resucitó juntamente con Cristo. Sin embargo, ¿dónde están todas las personas que aún no han creído? Ahí donde estábamos nosotros, en oscuridad y bajo el poder de Satanás, como en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, nos dice en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Quien ciega a la gente para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Obviamente el que nos ha cegado también es el diablo. Además, en segunda carta a Timoteo 2, 25 y 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que están cautivos a la voluntad de él. También estábamos en ese estado, pero ya fuimos liberados por Dios y transferidos de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. No obstante, eso no significa que ya no tenemos nada que ver con el diablo, ya que Dios y el diablo son enemigos y hay una guerra entre ellos y una batalla que pelear. La batalla de la que hablamos se describe en el libro de Efesios capítulo 6, del 10 al 18, donde empezando los versos 10 al 12 leemos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como se puede ver, hay una batalla, una lucha entre nosotros y el diablo. No es una pelea contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados y potestades y contra gobernadores de oscuridad y huestes espirituales en las regiones celestes. Afortunadamente, en esta pelea espiritual no estamos desprotegidos, ya que Dios nos ha provisto de una armadura que si nos ponemos podremos pelear exitosamente. En los versos 13 al 18 se nos da una descripción detallada al respecto. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Observa bien que la armadura no es nuestra, es la armadura de Dios. Es algo que Él ha proveído para posibilitarnos la batalla espiritual exitosamente, por lo cual
lo que se requiere de nosotros no es hacer la armadura, sino simplemente tomarla. Si hacemos esta, está prometido, si lo hacemos, está prometido que podremos resistir en el día malo. ¿Sí? Tomar la armadura de Dios. ¿Sí? Tomarla. Más información sobre la batalla espiritual y especialmente sobre las armas que Dios nos ha dado para pelear, la encontramos en segunda carta a los Corintios 10, capítulo 10, verso 3 al 5, que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Oiga bien, no en nosotros, sino en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. De nuevo se nos habla de una guerra en la cual no es carnal y de armas que tampoco son carnales. Si la batalla no es carnal, significa que es espiritual, como la batalla de Efesios 6. Ahí leemos sobre la armadura que Dios nos ha dado para ponernos y para resistir contra las acechanzas del diablo. Aquí aprendemos que las armas que Dios nos ha dado para esta guerra espiritual no son carnales, sino poderosas. El evangelio, la palabra, tiene poder, es espíritu y es vida. Es medicina, dice también, a mis huesos. Pero como la gente no se la come, no se cura. Sí, aquí dice que es medicina a mis huesos. ¿Cuál dolor de huesos? ¿Cuál dolor de rodillas? No pueden haber. Si crees que esta palabra se hace viva, es viva y eficaz. Oh, bendito sea Dios. Sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por lo cual, de una forma u otra, la conclusión de estos pasajes anteriores es que hay una pelea que no es carnal, sino espiritual. Eso es un hecho que no se puede alterar. Esa es la verdad que Dios ha declarado en su palabra para nuestro beneficio. Nos guste o no, esa es la verdad. Si la peleamos o no, esa es la verdad. Lo único que depende de nosotros es el resultado de la pelea. Ya que podemos ignorar y no ponernos la armadura de Dios, en cuyo caso seremos devorados por el enemigo. Mira lo que dice, para terminar, en primera carta de Pedro 5, 8 y 9, y nos la pondremos y resistiremos, y así podremos resistir exitosamente. Habiendo visto la batalla espiritual que tenemos que pelear, vamos a continuar para ver algunas de las cosas que esta batalla puede implicar para nosotros en esta práctica, ya que es evidente, puesto que estamos en una pelea con el diablo, y esto puede implicar algunas acciones tomadas de parte de él, empezando en el Evangelio de San Juan. Leemos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo los amaría, lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo
os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pues todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Cómo se puede ver una cosa es estar en el mundo y otra ser del mundo? Es evidente del hecho que en Juan 17:11, los discípulos y nosotros estamos descritos como en el mundo. Aquí se nos dijo que somos del mundo. La diferencia es grande, que aquellos del mundo tienen un gobernador completamente diferente que aquellos que no son del mundo. Es decir, nosotros. ¿Quién es el que gobierna a aquellos del mundo? Podemos verlo en Juan 14:30. Jesús, hablando a los discípulos, dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene en mí. Y también primera de Juan 5:9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Nosotros los cristianos somos de Dios. Él es nuestro gobernador, nuestro Señor. Sin embargo, no es el gobernador de este mundo. De lo contrario, como el texto dice, todo el mundo está bajo el malo. Es decir, que el diablo, el Dios de este siglo con D pequeña, en segunda carta a los Corintios 4:3, y el gobernador de este mundo en Juan 14:30. Esa es la razón por la que Jesucristo nos advierte de persecución del mundo. Algunos del mundo guardaron su palabra y le siguieron. Otros la negaron y lo persiguieron. Hoy en día es lo mismo. Algunos, como nosotros, escucharemos la palabra de Dios, la creeremos y seremos trasladados del poder de Satanás a Dios, mientras que otros la negarán y nos perseguirán. Sin embargo, el hecho de que seamos perseguidos no significa que debemos perder el ánimo, como Jesús dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo nos dice muy directamente que en el mundo tendremos tribulación. Sin embargo, no se detiene ahí, sino que nos anima a tener buen ánimo porque Él ha vencido al mundo. Y no solo eso, sino que Él ha vencido al mundo. Jesucristo está ahora en nosotros, según dice Colosenses 1:27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. También en 2 de Corintios 13:5 dice en forma de pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Sí, mucha gente cuando les vamos a predicar y dice: pero ¿cómo puede estar en ustedes? Es que así dice la Biblia. Cuando uno les trata de explicar y les dice: mira, el día que tú recibes a Cristo, si tú lo recibes ahorita por fe, el Espíritu Santo entra a morar en ti. Y Él es el que te va a guiar y te va a ayudar y vas a poder salir adelante.
porque el enemigo no te podía ayudar, porque lo que quería era que tú siguieras en el pecado, en el pecado, en el pecado, en la prostitución, en el homosexualismo, en la droga, en el alcohol, robando, asaltando, para que un día te mataran y tu alma se perdiera en el infierno. Pero el Señor no. El Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Que Dios me los bendiga y damos gracias a Dios